Saludos, estimados televidentes, amigos de Principalmente. En el día de hoy, su programa cuenta con la presencia de Jesús Francos, licenciado en Derecho, experto en Derecho Administrativo, quien nos viene a hablar sobre la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy en Principalmente contamos con la presencia del licenciado Jesús Francos. El licenciado Jesús Francos, a pesar de ser un joven abogado, tiene un prolongado ejercicio del derecho, básicamente en materia administrativa, en materia constitucional y en otras materias, también en materia municipal. Con Jesús hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, un tema que generalmente se aborda con mucha frecuencia a través de los medios de comunicación y tiene que ver con una ley que ha impactado de manera positiva en todo lo que tiene que ver con el ejercicio transparente que deben primar en la administración. Vamos a tratar sobre la ley de libre acceso a la información. Una ley sumamente interesante que fue aprobada en el año 2004 y que comenzó a entrar en vigencia a finales del 5 y a principios del año 2006. Una ley que ha impactado, una ley que indudablemente aporta mucho en lo que tiene que ver con el juego democrático y sobre todo con los manejos transparentes que debe hacer la administración de los recursos del Estado. Bien, Jesús, un placer tenerlo nuevamente por aquí después de más de 3 años que usted tuvo su primera participación aquí en Principalmente. Hablar de la ley 200-4 es sumamente importante porque ciertamente en la administración pública en República Dominicana, antes de la aplicación de esa ley, la administración se manejaba de manera medalaganaria. Los funcionarios públicos no tenían la obligación de ofrecer información sobre lo que eran sus actividades y más que todo sobre el manejo de los recursos públicos que nos corresponde a todos los ciudadanos. ¿En qué medida ha impactado en términos de transparencia, sobre todo el manejo de esos recursos públicos, la ley 200-4 en República Dominicana? El impacto ha sido trascendental e importantísimo. Como bien señala, es que anterior a la promulgación de esa ley, si bien por tratados internacionales nosotros teníamos, vamos a decir, en teoría ese derecho, los ciudadanos, constitucional y fundamental de acceder o tener acceso a información pública, la falta de una ley que regulara ese derecho reconocido en la Constitución, porque estaba reconocido ya no solo en la Constitución del año 2010, sino que ya por la anterior Constitución y el bloque de la constitucionalidad que se aplicaba, teníamos ese derecho. Ahora, la falta de esa regulación mediante una ley impedía, digamos, que los ciudadanos realmente tuvieran un mecanismo que fuera efectivo para hacer valer ese derecho. Es decir, los ciudadanos aplicaban, digamos, ese derecho de manera muy discrecional y prácticamente era imposible para un ciudadano el lograr tener acceso a informaciones que realmente son de carácter público, a las que ayudan a transparentizar las cuentas del Estado, a tener acceso a
cómo se están desarrollando determinados proyectos, etcétera, etcétera. El impacto es, digamos, enorme a partir de la aplicación o puesta en vigencia y aplicación de esa ley. Jesús, ese derecho de acceso a la información pública, y bueno, la misma ley, cuando uno menciona el acceso a la información pública, evoca la idea de que el ciudadano, el interesado, solicite, pero también eso tiene una contracara que es esa obligación de transparencia, de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. ¿En qué medida la implementación de esa ley supuso un reto de parte de las instituciones públicas, digamos, de adecuarse a eso, o se mantuvieron reactivas, o el papel ha sido proactivo en muchos casos? Sí. Quizá en los primeros años de promulgación fue un poco quizá pasivo, teníamos la ley, pero la verdad es que después, 2006 en adelante, por mandato de la propia ley, se tenían que crear en cada una de las instituciones del Estado, en todas las instituciones del Estado, lo que se llama una oficina de acceso a la información pública. Es decir, que el ciudadano no es que llegue a una institución pública a pedir información y no sabe a dónde dirigirse, sino que desde que uno entra a una institución pública, hay una oficina, un departamento señalizado que es la Oficina de Acceso a la Información Pública. Incluso por las páginas web se pueden, al día de hoy, y desde ya hace unos años, hacer la propia solicitud de acceso a la información pública, e incluso respuestas se obtienen por la vía misma digital. O sea, que el ciudadano puede ir físicamente, hay un departamento identificado, no es el típico, ¿verdad?, que el ciudadano anda perdido de oficina en oficina porque nadie sabe de qué le están hablando, sino que desde hace ya varios años, yo diría que de 2006 en adelante, se fueron implementando en todas las instituciones del Estado, y por lo menos en la administración central del Estado, yo creo que no debe haber ninguna institución, digamos, que no conozca y no tenga regularizado el tema de tener una oficina o departamento, un encargado para recibir las solicitudes y enviar las informaciones del lugar, aunque la oficina tenga después, cuando recibe la información, obviamente que dirigirse a los diferentes departamentos en la medida en que se trata de una información que tenga el departamento de finanzas o el departamento legal o el departamento que sea, pero de hacer el trámite de la solicitud, todas las oficinas o instituciones del Estado la tienen. Donde quizás más adolecemos o adolece la ley todavía de esa implementación efectiva es en el mismo ámbito municipal. Quizá hay ayuntamientos que no tienen esa facilidad, esa estructura creada, y no tanto la estructura, el hecho de tener una oficina. Son muy pequeños algunos ayuntamientos. Sino, digamos, el conocer la ley y el darle, digamos, aplicación real a ese derecho de acceso a la información pública. Entonces, sobre todo en ayuntamientos que no son tan grandes, no me refiero a los ayuntamientos más grandes del distrito, el de Santiago, etcétera, que sí tienen esa oficina. Claro, eso te iba a decir, que hay ayuntamientos muy pequeños. Exacto. Sí, yo no me refería tanto al que tengan una oficina, sino al que haya algún personal que conozca la ley y pueda realizar el trámite y satisfacer la petición del ciudadano, más allá de que tengan una oficina como tal de acceso a la información. Pero en todo caso, por lo pequeño que son. Por lo que tú señalas, lo que sí está claro es que esta ley 200-04 ha sido una herramienta importante de promoción de una cultura de transparencia. Exacto. Porque no es solamente que se dio acceso, sino que las instituciones de alguna manera se fueron modificando, transformándose para eso. Ese hermetismo quizá con el que se manejaba antes, y yo creo que para mí es beneficioso para ambas partes, porque a veces el hermetismo lo que trae es dudas innecesarias en el ciudadano. O sea, en la medida que no me comunican o no sé lo que se está haciendo, pues tiendo a desconocer o a pensar que se está haciendo algo mal. Entonces muchas veces el hecho de hacerlo transparente, digamos, deja tranquilo a ambas partes. ¿Qué es lo que tú quieres? Toma, te entrego, y deja satisfechos, tranquilos a ambas partes, o sea, a la institución pública, el funcionario, y al ciudadano que la reclama. El hermetismo o el no querer darlo muchas veces lo que genera es la duda de que quizás hay algo que no pudiera estar bien. A propósito, Jesús, de las oficinas de acceso a la información pública que se encuentran establecidas como
el eje institucional que impone la ley en cada una de las instituciones que conforman la administración pública. Este derecho de naturaleza constitucional, que fue incluso, digamos, dispuesto en el texto de la Constitución mucho antes del dictado de la norma formal que vendría a regir los procesos y, digamos, a regular este derecho, ¿podrías tú explicarnos cuál es el proceso materialmente hablando que tendría que agotar un ciudadano, una empresa que desee solicitar una información como un derecho no absoluto? ¿Cuáles serían quizás las restricciones que tendría una persona física o jurídica al momento de solicitar una información? ¿Podemos acceder a cualquier tipo de información? ¿Cómo opera? ¿Cuál es la mecánica o la dinámica en esta parte de la ley en cuanto al deseo de acceder a ciertas informaciones? ¿Cómo se logra esto y cuáles son las informaciones que no están disponibles para las personas? Esa es justamente, además, la importancia que tiene la ley, porque si nos lo hubiésemos quedado en tener en textos constitucionales o de rango constitucional ese derecho de acceso a la información pública y no concretizamos en una ley que lo regule ese derecho fundamental, entonces se complicaría, ¿verdad?, el ejercicio de la misma para los ciudadanos, incluso para la institución pública cumplirlo. Y yo recuerdo, por ejemplo, conversando una vez con un profesor, un catedrático de Derecho Administrativo español, me decía: en España no tenemos esa ley. Tenemos el derecho fundamental, lo tenemos, porque la mayoría de estados democráticos al día de hoy gozan de ese derecho constitucional, de ese derecho fundamental, pero ellos no tenían, en el momento en el que conversábamos, hace ya, no sé, eso debe ser 2012, 2013, ellos no tenían una ley específica. Yo me decía, ustedes tienen cómo ejercer ese derecho, cómo hacer valer las pretensiones de ese derecho fundamental. Y la ley justamente viene a eso, a establecer cómo hacerla, cómo hacer valer ese derecho fundamental. Como decía, ya al día de hoy, incluso por vía de las páginas web de las instituciones públicas se puede hacer la petición. ¿Cómo hacerla? Dirigir una carta sencilla, no hay que hacerla con abogados, sino el ciudadano simplemente la tiene que firmar, poniendo sus datos generales y estableciendo cuál es la solicitud o la información que está requiriendo. Y eso se tramita por vía la Oficina de Acceso a la Información Pública, y tiene un plazo de 15 días para responder. El hecho de que la regulación tiene algunas restricciones, ciertamente, de qué se puede entregar, qué no se puede entregar, pero eso no hace ni es una limitante, digamos, contraria al derecho fundamental, porque justamente la Constitución también dice los derechos fundamentales se aplicarán, digamos, de conformidad con la ley. La ley lo que hace es regular ese derecho fundamental, en cómo se puede aplicar, cuando no, qué excepciones podría haber. Las hay. La propia ley 200-04 establece algunas limitantes de donde se trata de informaciones con interés público preponderante o informaciones de carácter privado de las personas. Entonces no son informaciones a las que los ciudadanos comunes tendríamos acceso, y eso produce entonces que una solicitud de acceso a la información pública pueda ser denegada por la institución. Digamos, por ejemplo, un tema de seguridad nacional. Correcto. O en superintendencia de bancos, quizá el estatus financiero de una persona física X. Correcto. Esas son informaciones que no podría pedir un ciudadano. Sí. Correcto. La ley habla y define, digamos, varios tipos de informaciones que no proceden, y las llama intereses públicos preponderantes a unas y a otras intereses privados preponderantes. Y esos son dos ejemplos clásicos. Por ejemplo, materia sensible de información financiera, pues a veces no es posible que la institución, que la Administración Monetaria y Financiera la pueda entregar, o informaciones del carácter privado de las personas. Digamos, una jurisprudencia importante de eso es el de que muchas veces era muy común el solicitar las nóminas de las instituciones públicas, de que llegara un ciudadano y decía, dame la nómina de tal o cual institución. Y ahí surgió el debate de si había que entregar el nombre, la cédula y el salario de cada persona, de si eso era digamos, violaba el derecho a la intimidad, porque si yo voy a pedir la nómina privada de una institución, no me la dan.
Yo no puedo saber el salario de Juan Pérez que trabaja en una institución privada, pero sí podría saber el salario de ese otro ciudadano que es un simple, a lo mejor, empleado de una institución pública, y yo tendría el derecho a saber ese acceso. Por la vía de acceso a la información pública, tendría el derecho a saber cuánto gana y cuál es su cédula y su nombre. Entonces ahí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sí, digamos, limitó en parte, porque realmente lo que importa es saber cuánto está gastando la institución pública de nómina, los departamentos, las funciones que ocupan, pero realmente el saber la cédula de las personas pues no es lo determinante. Aun cuando se solicitan informaciones que no están amparadas en este derecho, digamos, informaciones de interés público o privado preponderante que tienen algún nivel de resguardo dado por la propia ley, la institución pública a quien se le solicita la información está igualmente obligada a dar una respuesta, así sea diciendo que no puede ofrecer la información bajo el amparo de la ley. Claro, la ley dispone que la institución pública tiene un plazo de 15 días para responder al ciudadano. La respuesta, conforme a la ley, debe darse, sea para entregar la información, o sea para decir por qué está entregando la información limitada, o para decir que simplemente no está entregando ninguna información porque no es posible. Debe haber una respuesta formal de parte de la institución pública en ese plazo que la ley dispone. En el caso específico que tú mencionas, la institución que fue, vamos a decir, la institución rectora para la aplicación de la ley fue la Procuraduría General de la República. A mí me tocó la oportunidad de primero crear la oficina de libre acceso a la información, y desde la oficina de libre acceso a la información de la Procuraduría orientar a todas las demás instituciones públicas en la formación de sus oficinas de libre acceso a la información. Recuerdo que a quien encargamos para implementar todo eso fue a la licenciada Berenice Barinas, que hizo un trabajo excepcional. Y logramos, ciertamente, incorporar por lo menos a la mayoría de las instituciones públicas. No llegamos a los ayuntamientos, llegamos a los ayuntamientos principales como el Distrito Nacional, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, luego yo sé que se siguió avanzando en los demás ayuntamientos del país. En el caso de la Procuraduría General de la República, recuerdo que precisamente cuando llegamos a esa parte de la nómina, incluimos a todos los empleados de la Procuraduría General de la República con toda su información, incluyendo la cédula y el salario que ganaban. Pero nos dimos cuenta que incluir la cédula conllevaba riesgos en términos de lo que sería la información de esa persona, y decidimos sacar la cédula, pero sí le dejamos el nombre y el salario. Y el puesto que ocupaba la persona. Muchas instituciones no lo incorporaron, y luego con el tiempo fueron incorporando, pero ya posteriormente, después que entró en vigencia el Tribunal Constitucional, parece que hay una decisión del Tribunal Constitucional que regula esa parte, en términos de que hay información que es relevante y de carácter privado para la persona que pudieran incluso poner en riesgo hasta su propia seguridad, y que no debe ser de libre acceso para toda la gente. La otra parte, ya que ustedes hacían mención, que tiene que ver con aspectos que conllevan asuntos de seguridad nacional. Yo recuerdo que a la Procuraduría General de la República le solicitaron los planos de una de las cárceles que nosotros estábamos construyendo. Hubo una solicitud de esa parte. Esa solicitud fue denegada, claro, diciendo que no, que esos planos de esa cárcel no nos podían entregar porque ya eso se consideraba seguridad nacional. Claro. Entonces, eso trajo una polémica. Creo que el individuo demandó, pero finalmente la Procuraduría General de la República ganó, porque imagínate, nosotros no sabíamos con qué intención ese individuo estaba requiriendo esos planos. Esa persona la puede obtener
a lo mejor tenía una buena intención, pero ya Sí. después de ahí el público la tiene. No, la digamos, puede la tiene tener un cualquiera. preso que quiera escaparse y hacer Hacer un un túnel, hacer un túnel para escaparse. Claro. De manera que esos son aspectos relevantes. Sin embargo, hay otros aspectos interesantes y sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, de que ahí nosotros no poníamos ningún tipo de restricción en la parte del manejo financiero y económico. No sé si se produjo o se ha producido en el curso de la aplicación de la ley algún tipo de decisión que pudiera conminar a alguna oficina pública o que fuera alguna oficina pública condenada por no haber cumplido con algún tipo de solicitud de libre acceso a la información. ¿Tenemos jurisprudencia ya establecida? Sí, de hecho, cada vez que se hace una solicitud de acceso a la información pública, digamos, vamos a tener 3 resultados posibles. Digamos, que el ciudadano la obtenga y ese es el escenario, digamos, muera ahí mismo, digamos, ya no continúa, pero nos quedarían 2 escenarios que probablemente den lugar a alguna diferendo entre las partes que ocasione probablemente algún litigio, que es uno, que la deniegue la información pública a la institución, sea porque invoque adecuadamente alguna de las razones o excepciones que establece la ley, o la deniegue y probablemente a lo mejor no dé alguna motivación adecuada, pero simplemente la rechaza o deniegue la entrega de la información. Y un tercer escenario es que no llegue una respuesta del ciudadano, o sea, que el ciudadano haga la solicitud y pasen los 15 días que determina la ley y no se produzca una respuesta. Y eso ocasiona, ya en esos 2 últimos escenarios, va a ocasionar probablemente que el solicitante de la información acuda a las vías judiciales que establece la ley en procura de obtener esa información solicitada. Y obviamente que eso sí entonces ha dado lugar a una jurisprudencia en la materia. Lo que yo he sostenido, digamos, en algunos foros académicos es que quizás se ha distorsionado un poco las vías judiciales previstas en la ley para obtener esa solicitud de acceso a la información pública. Porque, digamos, se ha extendido en la práctica como que el amparo, el recurso de amparo, acción de amparo, parece la única o pareciera ser la única vía o herramienta procesal posible para quien ve denegada una solicitud de acceso a la información pública o cuando ocurre un silencio de la administración, un silencio en el sentido de que la administración no responde. Y realmente si leemos en detalle el articulado de la ley 200-04 para los casos en que lo que ha ocurrido es una respuesta de la administración pública que ha denegado la solicitud de acceso a la información pública al ciudadano, lo que el ciudadano tiene abierta, la vía jurídica correcta debe ser el recurso en sede administrativa, que probablemente le termine siendo ineficiente, o el recurso entonces contencioso administrativo, que es decir, apoderar al Tribunal Superior Administrativo mediante un recurso contencioso que procure la nulidad de la respuesta de la administración pública. Jesús, antes de entrar en ese mundo tan interesante de las respuestas judiciales o la respuesta que pueda haber en sede administrativa, a propósito de la denegación, ¿verdad?, de la información, y antes de discutir cómo lo judicializamos, cómo lo reclamamos ante la propia administración, hay un tema, bueno, puede ocurrir el asunto de que alguien pide algo inusual y la administración decide eso yo no lo voy a entregar, invocando una de las excepciones. Pero también hay algún mecanismo de definición previa de cuáles serían esas informaciones que, digamos, ya yo las declaro desde el principio, preventivamente, las declaro como vedadas. Porque si no recuerdo mal, en la propia Procuraduría se instaló alguna vez una práctica que señalaba, bueno, para estar preparado para el acceso a la información pública, vayan identificando precisamente si hay información sensible, no por ánimo de ocultar, sino como esos temas que tienen que ver o con seguridad o con otros temas.
Eso no sé cómo ha funcionado, o sea, si desde el principio queda claro eso o es caso por caso que la administración va respondiendo a ese tipo. De hecho, lo ideal fuera que en la medida de lo posible la administración, las distintas administraciones públicas, los distintos órganos puedan ir identificando informaciones que de antemano ya pueda clasificar como confidenciales o reservadas o privadas, o sea, que clasificarían dentro de las excepciones de la ley, para que no se vea como que cuando el ciudadano va Exacto. a solicitarla es que se le está denegando, sino que la administración pueda decir, no, mira, que ya hace 1 año, hace 2 años o hace 3, ya yo declaré eso que tú me estás solicitando ahora, ya yo lo había declarado confidencial, reservado, de conformidad con el texto de la ley. Eso fuera lo ideal. En la práctica hay algunas instituciones que sí lo hacen, o sea que de manera previa lo van clasificando las informaciones como confidenciales, pero quizás no es la práctica más extendida, sino que en la medida en que se van produciendo las solicitudes, la administración responde o positivamente entregando la información o denegándola en base a uno de los textos de la ley. Pero realmente el escenario ideal es que la administración pueda ir identificando, digamos, si hay una información confidencial y declararlo por alguna resolución u oficio, de manera que cuando se produzca la respuesta del ciudadano venga ya con la resolución o oficio que hace tiempo anterior se había ya declarado confidencial. Obviamente eso no impedirá que el ciudadano inconforme con la respuesta, aún haya sido una resolución anterior, pueda, digamos, objetar esa denegatoria. Pero fuera el escenario ideal, que en la práctica se haga así, que la institución pública lo clasifique primero. Bien, Jesús, vamos a aprovechar para hacer una primera pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del licenciado Jesús Francos. Bien, Jesús, es un tema interesante, todavía novedoso en República Dominicana, porque es una cultura que se está implementando en el país, la cultura de transparencia. Antes era todo lo contrario. Antes las instituciones se manejaban con un hermetismo total. Nadie tenía la posibilidad de saber qué se hacía ni cómo se hacía. En el caso de la Procuraduría General de la República, nosotros tuvimos la oportunidad de tener ahí gerenciando durante 6 años. Lo que establecimos fue que toda la información relevante, incluyendo el ejercicio del manejo diario económico, incluyendo si se pagaba la parte financiera, la parte financiera era fundamental. Se daba un cheque, se emitía un cheque a nombre de Jesús Francos, se establecía el monto, el porqué y el sustento, ahí mismo. Se subía a la página de la Procuraduría General de la República. En fin, todo lo que tuviera que ver con la parte financiera estaba totalmente transparentada. Igual habían aspectos que sí todo lo que tenía que ver, porque la Procuraduría tenía un manejo, aparte de eso, el manejo de la investigación, de casos y eso, ya eso tenía otro tipo de manejo. Una investigación, obviamente que no. Cuando un proceso está en investigación, tú no puedes dar información. Eso estaba vedado y se decía las razones por qué. Pero todo lo que era la parte económica, la parte financiera, eso estaba al día en la página. Bueno, no sé si eso se ha seguido llevando a cabo, pero propiciado por Participación Ciudadana y otras instituciones públicas, se establecieron los rankings de transparencia. Y la Procuraduría General de la República durante esos 6 años quedó en primer lugar. No sé si eso se ha seguido. De hecho, eso evita muchas veces
que tengan que tramitarse muchas solicitudes de acceso, o sea, evita que la institución reciba solicitudes de acceso a la información pública. Porque la gente accede a la página. Si usted entra a la página web y lo que quiere es la nómina de una institución y ya está en la página web, eso le evita, digamos... muchas veces llegaban solicitudes. Los diferentes contratos que ha firmado una institución pública ya están en la página web, o los concursos públicos, las licitaciones que ha celebrado ya están en la página web. Todo el proceso de una licitación está todo subido a la página web. Eso evita que usted tenga que subir, que hacer una solicitud, que venga la respuesta, etcétera. Sí, muchas veces llegaban solicitudes y estaban en la página y a esas personas le contestaba, entre a la página, tal, y ahí está la información. Después, eso yo creo que se fue expandiendo por las demás instituciones públicas. No sé cómo eso ha ido avanzando, me supongo que sí, que eso ha ido mejorando con el tiempo y creo que se está creando la cultura de la transparencia en la República Dominicana. Ahora vamos a un aspecto ya que tiene que ver con el orden jurídico legal y que son los recursos. Tú te referiste a manera de soslayo al amparo, que era muy recurrente por las personas que hacían una solicitud de información pública, de libre acceso a la información pública y que a lo mejor le era denegada o no le era dada en el plazo que establece la ley y que generalmente recurren al amparo. ¿Es el amparo el único medio con que cuenta o que le otorga la ley al ciudadano para que hacer valer su derecho frente al funcionario público? No solo que no es el único, diría yo, sino que muchas veces la vía inadecuada e incorrecta. Y eso puede dar lugar a que el ciudadano vea frustradas sus aspiraciones de obtener la información pública a través de una sentencia judicial. O sea, el someter una acción de amparo cuando realmente no era la vía procesal, la herramienta jurídica correcta, lo que puede dar lugar es a que el ciudadano no termine recibiendo la información que procura. O sea que no solo no es el amparo la única vía para poder impugnar un tema de acceso a la información pública, sino que en ocasiones es la vía equivocada. O sea, y ahí podemos adentrarnos. Entonces, ¿cuándo vamos al amparo y cuándo vamos a la sede administrativa o al ámbito de la justicia administrativa, digamos? El amparo está diseñado en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la propia ley de amparo que tenemos actualmente no contradice lo dispuesto en la Ley 200-04 para casos en que hecha la solicitud del ciudadano a la institución, esta no responde en el plazo de 15 días, que se da en la práctica, que pasan los 15 días y el ciudadano no obtiene una respuesta. Es decir, nadie le dice, ten la información o no te puedo entregar esa información porque es confidencial, clasificada, reservada. Entonces, ante ese silencio de la administración es donde procedería el amparo. Un amparo para que el juez de amparo conmine y constriña a la institución pública a que responda. Esa vía de amparo ni siquiera es para que el juez de amparo ordene la entrega de la información. O sea, perdona que te interrumpa. Entonces hay un primer punto. No es solamente que yo quiero tener una información. Lo primero es que yo tengo que pedírsela a esa institución pública. Hay gente que va al amparo sin siquiera solicitarlo. No, ese estaría muy mal si va directamente. Okay. O sea, el primer paso es solicitarle a la institución pública. Después están los que lo solicitan y se van directamente al amparo. Eso tampoco es lo correcto. Si lo solicitaron y no se produjo respuesta, sí podría ir al amparo. Ahora, si solicitaron la información y se la rechazaron, ahí no procedería el amparo. Porque aquí lo que tiene es un acto administrativo que ha denegado la información. ¿Ahí qué procede entonces? ¿Un contencioso? Un recurso contencioso administrativo tendría el ciudadano que ejercer. En la práctica lo que se ha ido extendiendo es que todo se va por la vía del amparo. Pero realmente si hay una solicitud y existe una respuesta de la institución pública que rechaza la entrega por X razón, ahí no procede el amparo, procede el recurso contencioso administrativo. Y en los supuestos donde esa información, esa respuesta de la administración no deniega, sino que entregan la información, pero la entregan con insuficiencia o incompleta, ahí procedería entonces ¿qué procedería un recurso contencioso también contra la parte, digamos, que no le satisface al ciudadano,
que no le quedó satisfecho. Jesús, el Estado maneja muchas informaciones, sobre todo cuando se trata de informaciones individuales o de las personas o colectivas de pequeños grupos. Por ejemplo, un Ministerio de Educación con los resultados de las pruebas nacionales, o un Ministerio de Salud Pública con determinada enfermedad que se le detecta a grupos en todo el país o en diferentes regiones. Entonces, todas estas informaciones y muchísimas otras son parte de estadísticas, son parte de estudios, son parte de mediciones para política pública o para criticar la política pública o para mejorar la política pública. Y no necesariamente es el propio Estado quien realiza estos estudios o estas mediciones o digamos que ve estas estadísticas, sino que muchas ONG, profesionales independientes y empresas privadas que quieren colaborar en el quehacer público. ¿Qué sucede en el caso de la solicitud de información que se hace a un ministerio, por ejemplo, cuyo volumen impediría hacer la entrega en 15 días? Por ejemplo, si una ONG que quiere hacer algún estudio para ver dónde están fallando los estudiantes del 8º curso, bueno, ahora con la reforma educativa no sé cómo quedaron las pruebas nacionales, pero bueno, en el 4º curso del bachillerato, 6º curso de bachillerato, quieren medir por qué reprobaron o en qué reprobaron la mayor parte de los estudiantes que tomaron pruebas nacionales. Y piden todas las copias y los resultados de las pruebas nacionales de todos los que reprobaron en determinada materia. Eso es una información que en 15 días va a ser muy difícil de recopilar a nivel nacional. Entonces se estaría poniendo a la administración pública en cabeza del Ministerio de Educación en ese momento en una situación de aprietos que puede generar consecuencias perjudiciales tanto para la administración en sí misma como para el funcionario encargado de proveer la información. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ahí la institución pública lo que debe hacer a sabiendas de que en 15 días no va, de que tiene la información pero que en 15 días no la va a poder tener lista, es responderle al solicitante, al administrado, al ciudadano, diciéndole digamos que le concede no que le conceda, digamos que le va a entregar la información, pero que va a hacer una extensión del plazo que prevé la ley. Y no va a entrar, digamos, en violación a la ley, porque incluso otras legislaciones, la ley de procedimiento administrativo, permite a la administración pública extender los plazos de los procedimientos. En este caso, un procedimiento breve, expedito de 15 días, pero van a existir casos complejos donde la administración pueda justificar el por qué en 15 días no va a entregar la información. Lo que sí debe es darle la respuesta al ciudadano dentro de los 15 días diciéndole: te la voy a dar, pero necesito más de 15 días. ¿Y podría la persona solicitante impugnar o recurrir esa respuesta de extensión del plazo, que administrativamente está extendiendo un plazo que formalmente por ley se impuso, entendiendo que quizás esa extensión es irrazonable o desproporcionada? Quizás la administración diga, bueno, necesito 8 meses para proporcionar. Habría que ver el caso, exacto, si es algo desproporcional. ¿Pero podría ir al contencioso o al amparo en ese caso? Si la respuesta que recibe el ciudadano es totalmente desproporcionada, que pide, por ejemplo, 8 meses, 1 año para dar entrega de la información, sí tendría una vía de impugnar. Al final es un acto administrativo y como actuación administrativa podría ser impugnada por la vía de lo contencioso. Otra cosa que ocurre a veces es que el ciudadano pide una información que puede estar en digamos, dentro de la institución pública, pero no en la forma, digamos, que el ciudadano la quiere clasificar. Es decir, pide una estadística. Ponte tú en el caso a lo mejor de las pruebas nacionales, el solicitante lo que viene es: yo quiero saber cuál fue el porcentaje de estudiantes que sacaron tanta nota de tal forma. A lo mejor el Ministerio de Educación tiene las notas de todos los estudiantes, pero no ha elaborado una estadística. Entonces la institución lo que dice: bueno, aquí está la información, elabora tú ahora la estadística, porque si tú me pides, por ejemplo, cuál fue el porcentaje de estudiantes que reprobaron en Elías Piña, lo que pasaron en La Romana, bueno, yo tengo la información bruta, vamos a decir, pero yo no he elaborado esa estadística que tú me estás pidiendo. Yo te la puedo entregar en bruto y tú te sientas a hacer la estadística. Eso muchas veces ocurre, a veces, por ejemplo, en aduana o bueno, puede pasar en cualquier sitio. O sea, que tú tienes una información acumulada de lo que tienes, pero no la tienes clasificada, porque cada ciudadano puede requerir una estadística diferente. A mí me interesa de una forma, a otro le interesa de otra forma. Entonces la institución lo que tiene una vez
la información, vamos a decir, en bruto, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo que tiene que hacer es entregarle, decir, bueno, aquí está la información y prepara toda la estadística. Tienes todas las herramientas ahí para hacer la estadística que tú andas buscando. Con la entrega de la información ya se estaría cumpliendo, digamos, con el mandato legal y constitucional. Si le está dando todas las herramientas posibles para él construir la solicitud que había pedido, que puede ser construir una estadística, estaría satisfecha. El ciudadano ahí tendría que hacer el trabajo. O, en tal caso, quizá habría que darle un plazo adicional entonces a la administración pública para que pueda elaborar esa estadística. La ley incluye, le da la facultad al funcionario de que le cargue el costo que lleve la información a la persona que la requiere. Así mismo es. Es decir, porque a veces por el volumen de la información. Por el volumen de la información. Puede una información que solicite un ciudadano que conlleve un volumen que la misma requiera unas 20.000 o 15.000 páginas, ese costo que conlleva fotocopiar esas 15.000 páginas debe correr por cuenta del solicitante. Así mismo es. El ciudadano debería asumir el costo de la información. Jesús, en varias ocasiones durante esta entrevista tú has hecho referencia a que, bueno, si lo que hace es que le niega la información, entonces la forma de impugnar sería en sede administrativa. Para el gran público que ve principalmente, eso significa en sede administrativa, sobre la base de la legislación, de los textos generales de que disponemos, número uno, y número dos, ¿hay algún tipo de controles de duración del proceso una vez ya ante la jurisdicción contencioso-administrativa? ¿O eso significa que eso hay que esperar? No va a ser tan expedito como lo que establece la propia ley. O sea, ante una información denegada y el ciudadano entonces, digamos, recurre ante la jurisdicción contenciosa administrativa en base a las leyes, respondiendo a la primera pregunta, sí, en base a la legislación normal del procedimiento contencioso administrativo, y ahí sí, lamentablemente no va a tener quizá la urgencia, el procedimiento. ¿Y en tu experiencia qué tiempo dura un proceso de esa naturaleza? Así, digamos. Está mucho más rápido ahora mismo en la jurisdicción contenciosa administrativa. Puede durar un año quizá el procedimiento. Lo que tiene la ventaja es, digamos, si demuestra la urgencia que pueda tener el ciudadano de solicitar una medida cautelar. Y por la vía de la medida cautelar, demostrada la urgencia y la necesidad de que se necesite esa información con urgencia, es decir, el ciudadano tendría que demostrar el por qué tiene urgencia en tenerla, claro, pudiera obtenerla por la vía cautelar. Que es lo suficientemente expedito. Que es bastante tanto como rápido. el amparo prácticamente. Exacto, y cuidado, a veces igual de rápido, exacto, tanto como el amparo. Ese es un tema que me parece sumamente álgido porque la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional ha dicho que el juez de lo provisional no puede ordenar medidas que son definitivas porque entonces pierden el carácter, la naturaleza de provisionalidad, pero ahí entonces entra la teoría de las medidas cautelares autosatisfactivas que, bueno, que cumplen con el objeto del proceso principal, pero que no hay otra forma de hacerlo, como es el caso, por ejemplo, de los trasplantes que se han dado, trasplantes de órganos, quiero decir, que se han dado, por ejemplo, en Argentina y en Europa. Jesús, si se demuestra que la denegación de una entrega de una información previo a un proceso contencioso, previo a un amparo, o incluso con posterioridad a ellos la negativa de entregar esa información por parte de un funcionario público, ¿puede generar consecuencias jurídicas adicionales más allá de lo que el contencioso o el amparo puedan proveer? Por supuesto que sí, la propia ley plantea incluso acciones de carácter penal para el funcionario que obstruya o obstaculice de manera inapropiada el acceso a la información pública. Y ahí entraría, por ejemplo, el funcionario o la institución que ante una solicitud decide no dar ninguna respuesta, o sea, ni justificando el por qué no la entrega, ni no dice absolutamente nada, ni pide una prórroga, ni nada, simplemente, por ejemplo, calla, ¿verdad?, ante una solicitud. La ley plantea acciones incluso de carácter penal que probablemente en la práctica exista la situación de hecho, pero en la práctica creo que nadie, digamos, se va por esa vía penal realmente, pero está abierta y estaría también
realmente ese funcionario que obstaculiza, obstruye el libre acceso a la información pública, también comprometería su responsabilidad patrimonial. Por ejemplo, el caso de no dar la respuesta en los plazos oportunos, conforme a otra legislación, a otra ley que tenemos, comprometería la responsabilidad personal del funcionario que está, digamos, no dando ninguna respuesta al ciudadano. ¿Queda abierta la vía penal con el simple agotamiento de la fase administrativa sin ir al contencioso o al amparo? La ley no te supedita que tengas que cumplir, digamos, con la vía del amparo. Vamos, si en un caso de eso de silencio, digamos, donde la administración se quedó callada ante una solicitud, lo que el escenario que calificaría ahí, además del amparo, es el de la acción penal, pero no está supeditada la acción penal a que se haya ejercido el amparo. ¿Y alguna medida resarcitoria en caso de que haya pérdidas económicas? Pudiera haber, sí, pudiera haber eso, medidas, digamos, donde el funcionario tenga que responder patrimonialmente, o sea, que indemnizando al ciudadano que no obtuvo la respuesta, no le fue satisfecha su petición. O sea que hay diferentes vías procesales, tal indemnización de daño y perjuicio, vías penales que, digamos, que traerían como consecuencia la prisión para el responsable, y la vía simplemente, vamos a decir, judicial, donde lo que el juez va a ordenar es la entrega de la información, o constreñir a la administración pública mediante lo que se conoce como AS-30, los abogados que nos escuchan saben lo que hablamos, a constreñir a la administración a que dé la respuesta solicitada por el ciudadano. Eso, en todo el trayecto que tenemos en términos de la aplicación de la ley de libre acceso a la información, ¿se ha producido algún caso que algún ciudadano haya recurrido a la vía penal? ¿Tenemos algún precedente que se pudiera considerar relevante? Yo no conozco ninguno relevante. A mí en una ocasión alguien me comentó que estando en un tribunal vio que había un caso penal, pero parece que estaba mal, digamos, mal encaminado. No era el supuesto de hecho que prevé la ley. Realmente por la vía penal, yo por lo menos no sé. Porque sí, me imagino que previamente habría que agotar todo el proceso contencioso, administrativo, antes de llegar en principio, a la vía penal. En principio eso no es lo que plantea la ley. Digamos, si ante una solicitud del ciudadano, si puede demostrar que el funcionario ha estado obstaculizando, obstruyendo de alguna manera el libre acceso a la información pública, que no sería el caso donde la administración justifique el por qué la deniega, no sería ese el caso, digamos, para someter penalmente. No es eso lo que estamos diciendo. Ahora, si es un caso, por ejemplo, donde no hay ninguna respuesta, yo pudiera elaborar el argumento jurídico de que esa falta de respuesta, ese silencio absoluto ante una petición expresa, digamos, se traduce en una obstaculización o obstrucción al libre acceso a la información pública, que es lo que, digamos, tipifica penalmente la ley, sin necesidad de que yo haya agotado el proceso contencioso o el proceso de amparo. Porque si además agotaste el proceso contencioso o el proceso de amparo y aún así mantienes la obstaculización y, digamos, la restricción al libre ejercicio de acceder a la información pública, no solamente estarías violentando este derecho fundamental en consecuente violación de la ley, sino que también estarías incurriendo en desacato de sentencia judicial. O sea que ahí tendrías posiblemente dos tipos penales distintos. Quedaría otro, digamos, surgiría otro tipo penal después. Sí, no, porque ya habría un desacato. Si hay desacato, ya obviamente ahí no le quedaría otra opción al peticionante que la vía penal. Correcto. Última ratio. Exacto, eso iba yo a señalar, que en todo caso parece indicar la práctica que ese es uno de los escasos ámbitos donde todavía se ve como último recurso, como última ratio, la solución penal. Porque lo que no podemos negar es que ha habido actividad judicial y actividad en sede administrativa a propósito de reclamos de acceso a la información pública. Eso es el día a día. De eso hay muchísimo, exacto. Y Jesús planteaba otro aspecto que es combinatorio, que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial, que incluso duele más muchas veces que hasta recurrir a la vía penal. Bueno, que
¿A qué te pueden condenar? Suponiendo que tú hayas obstaculizado, que haya impedido la ejecución de una decisión, te pueden condenar a una pena mínima de un mes. Sí, o, sí. Pero cuando si a ti te ordenan, te condenan en tu patrimonio a pagar 20 millones de pesos, eso te da más duro. Sobre todo que al Estado es difícil cobrarle, pero a ese funcionario, que es un particular en todo caso después, que su patrimonio es distinto y Sí, separado del Estado, Le duele. entonces sí puede ser más efectivo. Bien, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a recapitular sobre todos estos aspectos que hemos tratado sobre la ley de libre acceso a la información. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del licenciado Jesús Francos. Bien, Jesús, el tema ha resultado sumamente interesante. Es un tema que la gente muchas veces no piensa la importancia que tiene, sobre todo hasta para el mismo ciudadano, porque día a día nos vivimos enfrentando a la administración, o no enfrentando, porque de una u otra manera necesitamos de los servicios de la administración. El más humilde de los ciudadanos a diario tiene que ir a una institución, o que tiene que sacar una cédula, o que tiene que pagar un impuesto, o que tiene que sacar una placa. Así. En fin, convivimos eternamente con la administración, desde que nacemos hasta que morimos. Pues tenemos que sacar el acta de nacimiento cuando se nace, pero el día que uno se va, Hay que sacar también hay que sacarle el acta de función. Entonces esas son realidades en las que nos vivimos manejando. También en términos de otros manejos de instituciones públicas, la gente que busca algún tipo de servicio en una institución pública, que entiende que ese servicio no se le dio de la manera más adecuada, o que entiende que hace una solicitud de un permiso y que esa solicitud conlleva un plazo para que se le diga sí, o se le diga que no, se le va a otorgar. Ya ahí entramos al ámbito más administrativo, pero cuando nos referíamos al silencio en términos de una solicitud de información, de libre acceso a la información, también muchas veces se da el caso que uno como ciudadano solicita un permiso en cualquier institución o cualquier tipo de servicio y nunca te responden. Nunca te responden, ni sí ni no. Entonces tú estás esperando. A veces ese silencio conlleva que tú te tengas que mover por otra vez, buscar una relación, o que si no, que te dicen, no, espérate, que tienes que hablar con fulanito. Entonces, no, pero que ese fulanito, tienes que buscarle un asunto y entonces ese fulanito te resuelve. Ahí entramos en el asunto de la corrupción. Estamos en el asunto de la corrupción. En esa parte, que es ya más administrativa, pero que tiene que ver con la transparencia en el manejo de la administración pública, porque debe haber un plazo para responder. Y frente al silencio de la administración, entonces el ciudadano debe tener vías abiertas, o debe entenderse que si no responde es porque tú me aceptaste en la petición que yo te formulé. Exacto. ¿Cómo podemos vincular libre acceso a la información pública con el ejercicio ciudadano que yo tengo
cuando formulo una petición de lo que fuera, de una solicitud, de un permiso, de una autorización, ¿cómo vincular estas dos cuestiones? Digamos, en cualquiera de los escenarios hay una realidad. Puede ocurrir un caso de silencio de la administración, o sea, tanto en una solicitud de acceso a la información pública como cuando un ciudadano va a requerir cualquier petición, digamos, un permiso o un trámite cualquiera que necesite de la administración, puede ocurrir uno de esos casos de silencio, que es quizá una de las partes más tediosa que puede tener un ciudadano, porque realmente es mucho mejor para el ciudadano que le digan que no, a que no tenga ninguna respuesta. Digamos, de esos dos escenarios, si uno tuviera que elegir entre que me digan que no o entre que se queden callados, yo prefiero que la administración me diga que no. Es mucho más fácil, digamos, poder seguir la vía, digamos, algún proceso contra ese no. Pero ahí vuelve algo que mencionábamos antes de la pausa. En esos casos de silencio, la ley nuestra, digamos, un poco clara, digamos, en cómo tratar el silencio. Lo que sí queda claro es que hay una responsabilidad del funcionario que comete el silencio, en cualquiera de los casos, sea el caso de que estemos dentro de la ley de acceso a la información pública o en un caso normal, digamos, administrativo, de una petición de un permiso, como se señalaba. Hay un plazo para responder. En el caso de la ley de acceso a la información pública son 15 días, pero en otros casos o la ley lo determina, o en caso de que la ley no lo determine, va a ser 2 meses, conforme a la ley 107-13, que es el plazo común, vamos a decir, para resolver cualquier procedimiento administrativo. Ante ese silencio, la falta de respuesta, la ley 107-13 es clara en que el funcionario incurre en responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que debe responder de los daños y perjuicios causados. Imagínense que un ciudadano esté pendiente de iniciar un negocio y tenga pendiente un permiso administrativo determinado de un ministerio, de un ayuntamiento, de lo que fuese, de cualquier institución del Estado, y por la falta de ese permiso no puede iniciar un negocio. Digamos, eso se reproduce en un daño y perjuicio que, conforme a la ley y la Constitución también, el ciudadano el funcionario es el responsable de responder de la indemnización que solicita el ciudadano. Ese tema de la responsabilidad patrimonial venía en el caso del libre acceso a la información pública de la propia ley 200, o ya es una cosa que le debemos a la Constitución del 10 más la ley 107. Sí, eso, en la ley 200-04 no estaba, si la memoria no me falla, no estaba de manera expresa el tema de la responsabilidad. Eso nos viene por la 107-13, la Constitución del 2010. Perfecto. Jesús, de todas las informaciones que la administración pública maneja, la gran mayoría no son para el manejo de sus actividades internas orgánicas. La gran mayoría es para el establecimiento de políticas públicas, para la toma de decisiones, para el manejo de las estadísticas que directa o indirectamente afectan el negocio, afectan las actividades de todas las personas aquí en el país. Así como el doctor Jiménez hace un rato explicaba cómo en su gestión en la Procuraduría una vez solicitaron un plano de una cárcel, de un centro penitenciario que estaba en construcción, así puede venir una empresa a solicitar informaciones que pueden de una u otra manera, según sus proyectos, generar alguna información que provoque digamos, una ventaja competitiva frente a otras empresas del mismo sector. Hay un millón de situaciones que se pueden dar. Hay personas que pueden solicitar informaciones sobre instituciones para tomar informaciones sobre personas en particular y hacerles algún daño en específico. Entonces, no siempre este ejercicio del derecho de acceso a la información pública va a tener los más nobles propósitos. En ese sentido, ¿qué te parecería la idea de que las instituciones públicas tomen una iniciativa o se vean combinadas por ley a hacer pública toda solicitud que se le haga de las informaciones que ella posea, publicando quién la solicita, cuál es el propósito de la solicitud y qué fue la información que se le entregó?
digamos que para que, así como la administración va a tener un control de afuera hacia adentro por parte de quienes solicitan la información y la analizan, todos los demás tengamos control de lo que esa persona va a hacer con esa información, porque al final estamos hablando de informaciones de actividades públicas que nos conciernen a todos. No me parece nada mal, de hecho, el planteamiento, digamos, eso daría lugar a que cualquier ciudadano pudiese objetar por alguna razón y mostrarle a la administración, a esa institución, el por qué quizá no procedería la información. Cuando llega una información pública, yo imagino que la institución valora, digamos, si está dentro de las excepciones, de los causales de excepciones que plantea la ley, pero a veces es difícil encasillar el supuesto que está manejando en uno de esos casos de la ley, que plantea la ley como excepción. Digamos, distinto cuando es un tercero el que dice, no, mira, esa información que te acaba de solicitar tal persona podría, digamos, afectarme a mí de esta o cual manera, sería un interés privado mío, eso se encasillaría en tal excepción de la ley, digamos que ayudaría a la administración pública quizá en algunos casos a dar una respuesta más efectiva. O sea que hacerlo más plural el procedimiento administrativo de libre acceso a la información pública, yo lo vería beneficioso. Hay un tema con los plazos, que en 15 días es difícil, digamos, quizá que se subir la información, que el ciudadano tenga acceso y pueda, digamos, hacer la objeción. Pero se hace, el que se entere y tenga oportunidad de hacer la objeción, pues la haría. En principio la veo mucho más colaborativo de la transparencia, que es lo que busca esta ley. Bien, la verdad, Jesús, que ha resultado sumamente interesante este tema. Contigo tenemos otros temas pendientes, derecho administrativo, derecho constitucional. Y nada, como decimos aquí principalmente, y le dijimos en aquella oportunidad, usted quedó formalmente emplazado a venir aquí. La verdad que duró 3 años. Un tiempo largo para usted volver a hacer, cumplir con ese requerimiento que le hicimos hace ya 3 años. Estaba casi puesto en mora. Sí. Volveremos. De manera que muchas gracias, Jesús, por haber comparecido nueva vez aquí a Principal. Gracias a ustedes, un honor para mí.